Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Y de todos será la victoria, patria o muerte. Lo importante es que arranquemos con un nuevo motor nacional, un nuevo proyecto de largo plazo, como el navegante que va y no ve el puerto, pero cada milla, cada kilómetro que navega, sabe que va en dirección correcta porque tiene una brújula y un mapa para navegar. Necesitamos un mapa nacional, necesitamos una brújula, necesitamos un timonel. Droga en Venezuela. El cártel de los soles. Segunda parte. Después de que Hugo Chávez lograra el cambio de constitución, fue necesario realizar unas nuevas elecciones presidenciales el 30 de julio de 2000, para legitimar todos los poderes de la Quinta República recientemente aprobada. Con una participación del 56,63% de la población, los comicios resultaron ampliamente favorables para Chávez, que logró el 59,79% de los votos. Se ha impuesto la Constitución y yo invito a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, a que reconozcamos esto en primer lugar. Fueron unas elecciones que marcaron la dinámica política venezolana, ya que desde entonces la política venezolana quedó dividida entre el Partido Socialista Unido Venezolano, PSUV, una coalición formada por partidos de izquierda y extrema izquierda fundada por Chávez, que tiene como oposición a los sucesivos bloques formados por partidos de centroizquierda e incluso del ala más progresista del liberalismo, que actualmente están liderados por Juan Guaidó. En dichos comicios se enfrentaron Chávez contra Francisco Arias Cárdenas, líder de la coalición de izquierdas La Causa Radical. Arias Cárdenas participó en el golpe de Estado de 1992, siendo uno de los oficiales golpistas más destacados que cumplieron con sus objetivos. 2 años después, en 1994, fue indultado y se convirtió en una de las piezas fundamentales con las que Chávez contó para acceder al poder en 1998. Precisamente, Arias Cárdenas fue gobernador del estado de Zulia durante 3 mandatos seguidos. Zulia es el estado en el que la oposición antichavista tiene su reducto principal. Chávez, siguiendo la consigna que el régimen cubano de Fidel Castro dio a los participantes del Foro de Sao Paulo, inmediatamente dio comienzo a la creación del bolivarianismo para tratar de crear una alianza de gobiernos de izquierda hispanoamericanos, un intento unificador de las izquierdas hispanoamericanas que con romanticismo patriótico pretendía emular a la Gran Colombia que intentó crear Simón Bolívar tras independizarse la región del Imperio Español en el siglo XIX. Durante el mandato de Chávez, los vínculos entre el régimen chavista y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se hicieron más que evidentes, generándose un decremento en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. El ejército venezolano tomó parte muy activa en la ayuda a las FARC, un organismo que fue parte del Foro de Sao Paulo entre 1996 y 2005. La ayuda venezolana a las FARC fue darle refugio a los guerrilleros en suelo venezolano, permitirle a la guerrilla tener sus campamentos de instrucción y entrenamiento junto a la frontera con Colombia, armarla y pertrecharla.
mientras que las FARC, que para poder mantenerse económicamente tenía su propia red de narcotráfico, pagaba al ejército venezolano con el dinero de la droga o con cargamentos de estupefacientes. Los militares implicados en la trama gozarían de todos los beneficios que sacaran de comerciar con la droga. La trama del narcotráfico y de las vinculaciones del ejército venezolano con las FARC empezó a salir a la luz cuando, el 13 de febrero de 2001, fue detenido por las autoridades venezolanas, en una operación conjunta con la policía colombiana, el guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN, José María Ballestas, alias Gillo. Cuando se iba a proceder a la extradición del guerrillero, el ministro de Interior venezolano, Luis Miquelena, ordenó que no se realizara la extradición alegando razones humanitarias. A partir de ese momento, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela decayeron mucho, hasta el límite de amenazarse mutuamente con la guerra en varias ocasiones. Aunque la crisis originada por la detención de alias Gillo se solucionó con la extradición del guerrillero el 19 de julio de 2001, después de haber sido acusado por las autoridades venezolanas de haber cometido un delito de falsificación de documentos. Más adelante, las autoridades colombianas irían descubriendo que Venezuela no solo aportaba refugio a las FARC y las permitía entrenarse e incluso el ejército venezolano pertrechaba a la guerrilla, sino que también ocurría lo mismo con el ELN, que también tiene su mercado de droga del que sacó mucho beneficio la alta autoridad militar del régimen chavista. A finales de 2001, la situación económica venezolana empezó a entrar en una recesión mucho más dura que la que llevaba rascando durante las décadas anteriores. Las malas políticas de Chávez y el descubrimiento de que Venezuela se había convertido en un refugio para las guerrillas colombianas generó un gran descontento en la oposición, que organizó una huelga general el 10 de diciembre de 2001. Aunque la oposición calificó de exitosa la participación de la huelga, lo cierto es que el paro nacional apenas se notó y no repercutió en nada, ya que el gobierno continuó aplicando sus políticas. Nuevos casos de corrupción fueron destapándose y los generales implicados en la trama del cártel de los soles recibieron apoyo por parte del régimen, concretamente del general Melvin López Hidalgo, cuya permanencia en el cargo se vio reforzada nada más nacer la Quinta República Venezolana. Por primera vez en la historia de Venezuela, el petróleo dejó de dar beneficio a las arcas estatales, denunciándose la desaparición de cientos de millones de bolívares. Las tensiones entre el gobierno y la oposición fueron en aumento. La relación entre Chávez y Miquelena se deterioró mucho tras generarse la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela por la detención de alias Gillo, llegando a intercambiar declaraciones públicas que destaparon la enemistad entre ambos. Finalmente, Miquelena dimitió y se convirtió en una de las voces más críticas de la oposición. El descontento logró unir a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y a la patronal Fede Cámaras, que fueron quienes convocaron la huelga general del 10 de diciembre. Así que, para dar más presión al gobierno, exigieron la dimisión de Chávez. Convocaron una huelga el 9 de abril de 2002, pero durante el transcurso de la huelga, los organizadores decidieron ampliarla por un tiempo indefinido. Chávez era consciente de que peligraba mucho su permanencia en el poder, razón por la que convocó a sus seguidores a realizar una acampada frente al Palacio de Miraflores, que es la residencia del presidente de la República Venezolana. Los partidarios chavistas obedecieron a la consigna y, mientras el 9 de abril se hacían actos reivindicativos en diferentes localidades venezolanas, los chavistas se concentraron frente al Palacio Presidencial para dar su apoyo a su líder. El 11 de abril, en la tarde del tercer día de la huelga general indefinida, la oposición organizó una manifestación en Caracas que marcharía desde el Parque del Este hasta las oficinas centrales de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, la petrolera nacional venezolana, pero durante la marcha hubo un cambio de planes y un sector muy numeroso de los manifestantes se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, en donde les esperaba la acampada chavista.
se produjo un enfrentamiento entre ambas facciones, que se dispersó cuando los francotiradores de la Guardia Nacional Bolivariana abrieron fuego contra los manifestantes de la oposición, matando a 18 e hiriendo a 69 de ellos. Horas después del tiroteo, el general Lucas Rincón Romero realizó un comunicado en el que informó de una supuesta renuncia de Chávez, originándose un vacío en el poder. Sin embargo, el gobierno pronto negó que Chávez renunciara a la presidencia. Al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los miembros del alto mando militar ponemos a partir de este momento nuestros cargos a la orden. Pero las versiones del gobierno cambiaron a lo largo de aquellas horas intensas. Al principio negó la renuncia del mandatario. Después negó que el documento de la renuncia tuviera la firma de Chávez y, posteriormente, reconocieron que existió un documento firmado en el que Chávez renunciaba a su cargo, pero que dicho documento era ilegal porque se hizo bajo presión militar. En el cruce de comunicados, que generó un caos político interno, Chávez no compareció en público y no se designó oficialmente un jefe del Estado, encendiendo las alarmas de que se estaba produciendo un golpe de Estado. El gobierno declaró que lo que estaba sucediendo era ilegal, ya que, según el artículo 233 de la Constitución, cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidenta de la República durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras elige y toma posesión, el nuevo presidente o presidenta se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. Habiéndose descubierto el golpe de Estado, los implicados actuaron con rapidez. Trasladaron a Chávez al Fuerte Tiuna, el acuartelamiento más importante de la ciudad de Caracas. Pedro Carmona, que en ese momento ostentaba la presidencia de Fede Cámaras, se autojuramentó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, contraviniendo el artículo 228 que establece la celebración de comicios para elegir al jefe del Estado. Ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Carmona ordenó la inmediata disolución de todas las instituciones públicas y derogó todas las leyes aprobadas por Chávez. La reacción de los chavistas fue inmediata. Nada más pronunciarse Carmona como presidente venezolano, los chavistas realizaron diversas concentraciones en distintas localidades del país, siendo la más numerosa la que se realizó a las puertas del Palacio de Miraflores. Los movimientos fieles a Chávez rodearon los edificios de telecomunicaciones estatales y privados, llegando a entrar en algunos de ellos para tomarlos bajo su control. Los golpistas perdieron la capacidad de poder difundir su mensaje. El vicepresidente chavista, el teniente de la Reserva Militar Diosdado Cabello, hizo un comunicado en el que informó que se hizo cargo de la presidencia provisional hasta que Chávez fuera liberado. Los golpistas fueron perdiendo el control y trasladaron a Chávez a la prisión de la isla de La Horchila, mientras que el general Raúl Isaías Baduel iniciaba la movilización de fuerzas para liberar a Chávez. Finalmente, el 14 de abril, los golpistas tuvieron que rendirse y liberar a Chávez. Carmona tuvo que exiliarse en Colombia, agravándose aún más las relaciones diplomáticas de Venezuela con Colombia. Fin de la segunda parte de Droga en Venezuela, el cártel de los soles.